Hola, bienvenidos a ABC Crochet, mi nombre es Vane y hoy vamos a tejer esta bufanda o pashmina con un punto calado súper lindo. Te cuento que acá estoy usando el mismo punto calado que utilicé en el suéter Cala, que lo podés encontrar acá en mi canal. Ese suéter les gustó mucho, es un punto súper fácil, lo vas a poder hacer si sos principiante y vas a ver que avanza rapidísimo también. Para esta pashmina yo decidí utilizar una lana finita de esas que son hipoalergénicas para prendas de bebé, pero tranquilamente la podrías tejer con un hilado serificado, algún hilado de algodón, algo que tenga linda caída. De repente si estás ahora en primavera-verano sería lo ideal. Yo la hago con lana porque ahora estamos por entrar en invierno acá en mi país. Por acá en la etiqueta dice que está indicada para una aguja número 3, pero yo voy a utilizar una aguja más gruesa para que me quede más aireado y liviano el tejido. Voy a usar una aguja número 4,5. También vamos a necesitar tijera, aguja lanera para esconder las hebras y centímetro para medir el ancho y el largo. Y como ves, al comienzo vamos a empezar por las cadenitas y vamos a hacer una vuelta de medios puntos para que ya quede el borde de un lado terminado. Después vamos a ir con el calado, con el largo y el ancho que deseamos para nuestra pashmina. ¿Y con cuántas cadenitas vamos a empezar esta pashmina? Lo que tenemos que tener en cuenta es que cada motivo ocupa 5 cadenas de base, es decir, yo tengo acá 9 motivos, entonces para esto necesité 45 cadenitas. Entonces lo que tenés que hacer es tejer cadenas de 5 en 5 hasta alcanzar el ancho que desees y al final le vas a agregar 3 cadenitas más. Yo con mis 9 motivos, es decir 45 cadenas más 3, logré alcanzar un ancho de 29 centímetros, con ese ancho para mí estaba bien, pero de repente si vos querés hacer más ancha tu pashmina, le podés colocar 50 cadenitas, 55, 60, 65 y después al final añadís 3 cadenitas más. Solo eso tenés que tener en cuenta para definir el ancho de tu pashmina. Y para estas cadenitas de inicio te cuento que yo las estoy haciendo con la misma aguja que voy a usar en toda la pashmina, porque mi tensión al tejer es bastante suelta, yo tejo bien suelto, pero si de repente vos sos de tejer un poquito más tenso, te recomiendo que uses una aguja un poquito más ancha, puedes usar una número 5 para que estas cadenitas de inicio no te queden tirantes y tensas y notes que después esa parte de tu pashmina está un poco más angosta. Entonces estas cadenas de inicio si querés las puedes hacer con una aguja un poquito más gruesa. Entonces acá voy a hacer una muestra de 20 cadenas más 3 para mostrarte cómo va a ir la trama, cómo tenés que empezar esta pashmina. Una vez que ya las tenemos, vamos a subir con 3 cadenitas y mira lo que vamos a hacer. Vamos a pinchar en la segunda cadena contando desde la aguja y ahí vamos a colocar el primer medio punto. Seguidamente vamos a ir colocando medios puntos en todas las cadenitas de base y así vamos a crear este borde finito de esta pashmina. Una vez que ya las tenemos, vamos a comenzar ahora con el calado. Para esto vamos a subir con 3 cadenitas, hacemos las 3 cadenitas y ahora giramos y vamos a tomar hebra y vamos a entrar en el tercer punto de base, es decir, en el que estamos posicionadas no, nos vamos a saltar 2 y en el tercero vamos a ingresar ahí y vamos a hacer 4 varetas, todas en este mismo punto, ¿sí? Entonces hacemos las 4 varetas y seguidamente en este mismo punto 3 cadenas al aire para empezar ya a formar el motivo, ¿sí? De este lado nos van a quedar 3 cadenitas de subida y 2 puntos sin tejer. Entonces hacemos 3 cadenas y en el mismo punto de base colocamos una vareta. Entonces ahí ya nos queda terminado el primer motivo. Seguidamente nos vamos a saltar 4 puntos de base, contamos 1, 2, 3 y 4. En el quinto vamos a entrar y ahí vamos a armar el siguiente motivo, que se compone de 4 varetas y 3 cadenas al aire y una vareta al final. Continuamos repitiendo así nuestros motivos, saltándonos 4 puntos de base, vamos al quinto, pinchamos ahí y colocamos las 4 varetas, las 3 cadenas al aire y la vareta al final. Y te cuento que este proyecto surge a partir de una pregunta que me hizo una de ustedes y era que quería saber si este calado se podía tejer de forma rectangular. Y la verdad es que sí, se puede y queda súper lindo. A mí me encantó el resultado y espero que a ustedes también.
Y quiero aprovechar para agradecerles por los comentarios tan lindos y atentos que me dejan en los tutoriales. Son muy importantes para mí, quiero que lo sepan y me ayudan a inspirarme para nuevas creaciones. Y también las invito a que me dejen acá en los comentarios qué les gustaría que esté tejiendo próximamente, qué ideas o propuestas tienen para futuros proyectos acá en el canal. Bien, como ves acá ya llegamos al final y tenemos que finalizar con 3 puntos como al comienzo, ¿sí? Tenemos 3 puntos al finalizar, entonces nos saltamos los 2 y en el tercero vamos a colocar una vareta y ya estaríamos terminando como al comienzo. Entonces ahí nos queda equilibrada la distancia de los motivos en los bordes. Entonces seguidamente vamos a subir con 3 cadenas y vamos a tomar hebra y vamos a crear el próximo motivo en el hueco que se generó en las cadenas al aire en el motivo de la fila anterior. Acá vamos a colocar 4 varetas, 3 cadenas y una vareta. Una vez que lo tenemos, nos vamos al próximo hueco del motivo siguiente y ahí colocamos las 4 varetas, las 3 cadenas y la vareta del final. Y como ves, son motivos repetitivos. Simplemente vas a ir trabajando en los huecos que se generan en los motivos anteriores. No hay que contar puntos, no hay que estar calculando nada, simplemente vas a seguir repitiendo tus hileras hasta llegar al final y al final vas a terminar con una vareta y la vuelta siguiente la vas a volver a subir con 3 cadenas. Lo único que vas a tener en cuenta es que esa última vareta que colocas para cerrar la vuelta tiene que pinchar en la tercera cadenita de subida que colocaste en la vuelta anterior, tal como te estoy mostrando acá. Voy a la tercera cadenita, pincho ahí y ahí coloco la vareta que cierra esta vuelta. Entonces así vas a seguir trabajando todas tus vueltas sin ninguna variación hasta que alcances el largo deseado para tu bufanda o pashmina. Voy a hacer una vuelta más como para que veas que siempre empezamos igual, subiendo con 3 cadenas y repitiendo los motivos en los huecos de la vuelta anterior. Al final, cuando llegamos al final, simplemente pinchamos nuestra última vareta para cerrar en la tercera cadena de subida. Y como ves, el calado es súper fácil. Si vos querés, podés hacer una muestra antes de comenzar con el proyecto. Puedes hacer una muestrita con 15 o 20 cadenas de base más 3, como tengo yo acá. Y ahí podés visualizar previamente cómo se va a ver, cómo te va a quedar y cuántas veces deberías repetirlo para alcanzar el ancho que vos deseas. Yo voy a seguir tejiendo mi pashmina y cuando llegue al final te muestro cómo hacemos la terminación. Por acá ya estoy al final de mi pashmina, te cuento que tejí aproximadamente 1,70 m de largo, pero como te decía antes, esto es a tu elección, la puedes hacer más larga o más corta si querés. Ahora lo que vamos a hacer es terminar con un borde que quede igual al comienzo. Para esto lo que vamos a hacer primero es levantar 3 cadenas, ¿sí? Y la última vuelta la vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacer 3 más 4 cadenitas más y nos vamos a ir a la primera vareta que se nos presenta acá en este motivo y ahí vamos a hacer un medio punto. En la que está al lado también y en la que está al lado también, es decir, vamos a colocar 3 medios puntos, no 4 medios puntos, sino que solo 3 en 3 de las varetas que corresponden al motivo. Vamos a hacer 4 cadenas y vamos a ir al próximo motivo y vamos a pinchar en 3 varetas de este motivo y ahí vamos a colocar medios puntos. Volvemos a hacer las 4 cadenas al aire, pinchamos en el próximo motivo en las varetas, colocamos 3 medios puntos en 3 varetas, las 3 primeras varetas que se nos presentan. Y seguimos así hasta llegar al final. Y una vez que ya estamos en el final, acá me quedan 2 varetas, entonces acá sí en el último voy a colocar 4 medios puntos, uno en cada vareta del motivo, y en las cadenitas de subida, en la tercera, ahí voy a colocar el último medio punto. Como ves, termina diferente a como empezamos. Como ves, al final de esta vuelta es distinto. Habíamos empezado con 3 cadenitas para dar altura y al final no la necesitamos la altura porque los motivos están acostados para este lado.
Entonces al final simplemente colocas el medio punto. Luego hacemos una cadena de subida y giramos y empezamos a colocar medios puntos en cada uno de los medios puntos de la vuelta anterior, tal como se nos presentan. Y en las cadenitas que tenemos al aire, teníamos 4, acá vamos a colocar 3 medios puntos. No coloco 4 medios puntos acá en estas cadenas al aire para que no se forme una ondita de este lado, sino que me quede más cerradito y que quede igual que en el otro extremo de la pashmina. Entonces vamos colocando en estos arcos simplemente 3 medios puntos en estos arcos de cadenitas al aire, y en cada uno de los medios puntos de base que tenemos en las varetas colocamos un medio punto en cada uno. Cuando llegamos al final, colocamos acá 3 medios puntos que corresponden a este arco, y en la tercera cadena de subida que habíamos colocado, pinchamos ahí y colocamos el último medio punto. Y ahora, para finalizar, simplemente nos resta cortar la hebra. Cortamos, dejamos un tramo y vamos a esconder este pedacito con la aguja lanera por el borde que tenemos de medios puntos. Vamos entonces escondiendo la hebra por los puntos que tenemos en este borde. Yo decidí terminarla así, no colocarle flecos ni borlas. Si vos quisieras podés hacerlo, eso queda a tu gusto. A mí me gustaba así, como quedaba así solita, sin ningún agregado más. Así que bueno, eso queda a tu elección. Si quisieras podés hacerle alguna especie de terminación con flecos o con borlas, también quedaría muy bien. Cortamos el excedente de lana y ya nos queda lista. Así queda terminado este proyecto. Espero que te haya gustado. Contame en comentarios qué te pareció, si lo vas a tejer. Y si te gustó, no te olvides de dejarme tu like y suscribirte a mi canal para no perderte mis próximos tutoriales. Te dejo un cariño grande. Nos vemos hasta la próxima.